11 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y Canal 21 de Montecable en Montevideo. Como les habíamos adelantado, nos acompaña el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, en el marco de una recorrida de convocatoria sereñista. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido una vez más. Muy bien, un gusto estar nuevamente en Maldonado, aquí en el canal con ustedes, con la teleaudiencia. Efectivamente, en una recorrida que estamos haciendo desde Convocatoria Sereñista, que es nuestro espacio dentro del Frente Amplio, esta alianza de Fuerza Renovadora, que es el sector nuestro, con Asamblea Uruguay, del contador Astori, con Plataforma, del contador Álvaro García, con Magnolia, del ex intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, con el Partido Demócrata Cristiano y otros grupos que bueno, hemos conformado esta convocatoria sereñista tratando de reagrupar fuerzas que estaban atomizadas en el proceso electoral anterior de la visión sereñista, que es una sensibilidad de las más importantes dentro del Frente Amplio. Y estamos recorriendo los 19 departamentos y la idea es conversar con las fuerzas vivas de la ciudad, pero también con nuestros compañeros y compañeras acerca de una puesta a punto de cómo estamos viendo el país, el gobierno, de cómo estamos viendo el Frente Amplio y también algunas orientaciones de cara a un proceso político electoral que ya se avecina. Por ejemplo, y hay muchos temas obviamente y son todos bastante abarcativos, ¿no? La reforma de la seguridad social es uno de los aspectos centrales que está en discusión parlamentaria. El Frente Amplio ha dicho, incluso habla de reforma jubilatoria, no de reforma de la seguridad social. Y el gobierno ha presentado ante la Comisión Especial de Diputados 11 puntos de cambio de esta reforma de la seguridad social. Aquí yo tengo algunos detallados. Sí. ¿Qué opina usted de estos cambios que se introdujeron? ¿Cambian algo la visión que tiene el Frente Amplio de la reforma? En general, yo diría que pueden ir en la dirección correcta, pero no trastocan la filosofía general del proyecto. Bien dice usted que esto está ahora siendo tratado en la comisión en la Cámara de Diputados. Ya pasó por la Cámara de Senadores, ya lo discutimos, ya se aprobó con los votos del oficialismo la reforma. El Frente Amplio no acompañó en general esta reforma y de las razones por las cuales no acompañamos no han cambiado, o sea que podemos ver con buenos ojos algunos de estos cambios, pero no como para cambiar, vuelvo a decir, la filosofía general. Y en general nosotros pensamos sí que hay una reforma necesaria en el sistema de seguridad social, pero no cualquier reforma. ¿Y por qué vemos mal esta reforma? Porque es injusta. ¿Por qué es injusta? Porque a los únicos que se les exige más esfuerzo, que se les exige donar sangre, es a los trabajadores y a las trabajadoras. Por la vía de trabajar más tiempo, por la vía de aportar más, por la vía de cobrar menos. Y no se le pide un esfuerzo a ningún otro sector social, aun cuando tenga capacidad contributiva. Eso para nosotros hace que este proyecto no tenga justicia, ¿verdad? Porque solo a los trabajadores se le pide un esfuerzo y más nadie aporta. Yo quiero poner como contraejemplo algunas de las reformas de seguridad social que se hicieron en los gobiernos del Frente Amplio. Cuando se dice que el Frente no hizo nada en seguridad social es totalmente falso. Se hizo la reforma de la caja policial, de la caja militar, de la caja bancaria, de la caja notarial, además de leyes vinculadas a la seguridad social de los artistas, del servicio doméstico, de los trabajadores rurales, de la flexibilización para que gente a la cual le faltaban algunos años para jubilarse pudiera jubilarse, porque venían de épocas, en la década del 90, donde la informalidad superaba el 40%, el tema de los cincuentones. O sea, hubo mucha legislación y reforma en el sistema de seguridad social. Pero yo quiero poner un ejemplo, que por ejemplo el de la caja bancaria. Cuando se hace la reforma, a nosotros no nos duelen prendas en el tema de exigirle más esfuerzo a los trabajadores, porque lo hicimos en todas estas reformas. No es un tema de costo político, no es un tema de conveniencia de corto plazo. Nosotros sí le exigimos a los trabajadores bancarios, por ejemplo, aumentar la edad mínima de jubilación, sobre todo para el caso de las mujeres, aumentar aportes, reducir las tasas de reemplazo y fijar topes jubilatorios mucho más bajos. O sea, los trabajadores activos aportaron, pero no fueron los únicos. Aumentaron los aportes de las empresas financieras, se instauró una especie de impuesto de contribución a la caja a las pasividades bancarias más altas preexistentes y el Estado también comenzó a aportar. O sea, la carga de la reforma se distribuyó con más equidad. En este caso, el proyecto de gobierno
no lo hace, solo pone el foco en los trabajadores activos, reitero, que van a trabajar más, aportar más y ganar menos, y no le exige ninguna contribución a ningún otro estamento. Eso para nosotros hace que esta propuesta sea injusta y eso no cambia en estos cambios que están planteados ahora en la Cámara de Diputados. Ayer en el acto del PIT-CNT, en el acto por el paro parcial que se llevó a cabo, se rotuló esta reforma de criminal. ¿Le parece que llega a eso? ¿Está de acuerdo o le parece inafortunado o desafortunado? Yo creo que, bueno, digo, seguramente es una intención de hacer gráfica la crítica, ¿verdad? El tono de nuestra visión es el que le acabo de dar. Para nosotros es una reforma injusta, por esta razón de que solo carga sobre los trabajadores, y por otras razones, pero esa es la principal. Y déjeme poner un ejemplo de otra. Hoy el tema de la caja militar, de los servicios de retiros y pensiones militares. ¿Usted se acuerda que el presidente de la calle Pou fue al Frente Amplio y le llevó a Fernando Pereira un anteproyecto de reforma? Nosotros en su momento valoramos el gesto, dijimos lo vamos a estudiar, pero no vamos a generar un posicionamiento político con respecto a este anteproyecto hasta que no esté el proyecto definitivo. Porque esas eran las propuestas del presidente, pero todavía no había pasado por el tamiz, por la discusión de sus socios de la coalición. En ese anteproyecto nosotros veíamos con buenos ojos un conjunto de artículos que adecuaban parámetros del servicio de retiros militares. ¿Nos parecían bien? Ahora, cuando llega el proyecto al Parlamento, todo eso desapareció. En la negociación con sus socios, eso fue para atrás. Entonces, fíjese, en las propuestas que hizo el Frente Amplio en el Senado, que hicimos más de una docena de propuestas de modificación del proyecto, con espíritu constructivo, de suavizar los recortes, por ejemplo, en materia de discapacidad, que realmente seguimos sin entender por qué hacen eso, de generar aportaciones adicionales a algunos sectores que están en condiciones de aportar y que sería justo que aportaran algo más. Pero además hicimos modificaciones vinculadas a la caja militar o a la mal llamada caja militar. ¿Y sabes cuáles eran los artículos que propusimos? Los mismos que estaban en el anteproyecto del presidente, para que vean un poco lo paradójico, lo irónico de la situación. La propuesta del Frente en materia de caja militar es la que estaba en el anteproyecto del presidente que le llevó al Frente Amplio. Pero eso es un buen síntoma, una buena señal. Sí, lamentablemente fue totalmente ignorado después por el oficialismo. En la negociación quedó por el camino. Ahora, adecuación de parámetros y prestaciones para el colectivo de personas con discapacidad son dos de las modificaciones que se introducen. Eso es lo que usted decía de que lo ven con buenos ojos. Sí, vamos a ver en qué consisten, claro, ¿verdad? Porque realmente, mire que lo discutimos en la comisión, en el Senado y después en el Pleno, porque otras cosas uno dice, pero esto ya genera un gasto mucho mayor, no se resuelve la sustentabilidad financiera, que es el objetivo principal de la reforma. Pero acá estamos hablando de cosas que desde el punto de vista cuantitativo son bastante inmateriales. Es muy poquita plata y sin embargo había un recorte que era casi ideológico con respecto al tema de las pensiones por discapacidad. En algún momento gente de gobierno argumentó algo muy similar a decir lo que pasa que esto se presta para, ¿no?, que la gente abuse. Se ve que desconocen el proceso que se hace en el BPS, que culmina en una pensión por discapacidad. No es alegremente que se dan esas pensiones. Bueno, ojalá que por lo menos en esa área haya algún cambio favorable, porque reitero, el recorte en esto de gente totalmente de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? La gente, las personas con discapacidad que hubieran sido perjudicadas de esa manera, bueno, ojalá que la modificación que se esté planteando en la Cámara de Diputados mejore por lo menos esa área. Puede haber gente que se pregunte, bueno, cuando el proyecto de reforma de la Seguridad Social, y es una pregunta que yo le hago concretamente a usted, se presentó un informe técnico elaborado por el equipo actuarial del BPS. Bueno, con la reforma, en cualquier escenario, la jubilación promedio crece entre un 18 y un 20% al 2043, asegura este informe. Más allá de los trascendidos y comentarios de representantes del Frente Amplio y del PIT-CNT, la realidad es que las jubilaciones no solo no van a bajar, sino que se van a mantener o aumentar, se aseguró en el documento. Es falso. Es falso. Es falso. Pero digo, ¿hay un informe técnico falseado o no es eso lo que dice el informe técnico? No, a ver, lo que presentó el gobierno en esta materia fue en base a casos seleccionados.
y con cierta metodología que estaba explícita, no decimos que no, pero que estaba equivocada. Porque en realidad comparan lo que hoy una persona cobra a los 60 con lo que después va a cobrar a los 65. Y en realidad para ver si uno mejora o empeora tiene que compararse lo que hoy cobraría a los 65 con lo que después va a comparar también a los 65. Y ahí claramente hay una proporción muy grande de trabajadores que van a cobrar menos. Lo dijo sí el análisis que hace los representantes de los trabajadores en el BPS, con base también técnica en el Instituto Cuesta Duarte, pero también lo dice el Laboratorio de Seguridad Social de CIMBE, que es un centro de investigaciones independiente, que dice que aproximadamente 2/3 de los trabajadores van a verse afectados negativamente con esto. O sea, yo creo que es impresentable fundamentar que esta reforma... A ver, fíjese, la razón de la reforma es la insustentabilidad financiera. Si con la reforma todo el mundo va a ganar más, ¿cómo se resuelve la sostenibilidad financiera? O sea, no tiene lógica. Lo que pasa es que están comparando peras con manzanas, ¿verdad? Y claramente la mayoría de los trabajadores van a cobrar menos. Van a aportar más y van a tener una retribución menor. El presidente del PIT-CNT ayer hablaba, faltó diálogo social y negociación en esta reforma. Y por otro lado uno lee, bueno, el Parlamento recibió a 170 delegaciones en el Senado, usted lo sabe mejor que yo, y 100 delegaciones en diputados. Da la sensación de que hubo un espacio para escuchar a todos. ¿Qué fue Eso insuficiente? no es sinónimo de diálogo. Eso no es sinónimo de diálogo. No hubo diálogo en la arena política porque cuando empezamos nosotros a hacer propuestas, le reitero, una docena de modificaciones propuestas, nosotros las fundamentábamos y ni siquiera se fundamentaban en contra. Se votaba en contra y afuera. O sea, fue totalmente ignoradas las propuestas. Recibimos un montón de delegaciones que tenían 10, 15 minutos, eran como chorizo. Despachadas. Despachadas. No, eso no es diálogo. Está bien, cada uno puede ir a decir su visión. También fueron ignoradas porque prácticamente no hubo delegaciones que defendieran en general la propuesta, excepto algunas delegaciones empresariales que básicamente decían vemos bien que se haga esta reforma y agradecían que no les tocaran los aportes, ¿sí? Después de los 170 debe haber habido 150 que tenían visiones críticas y demás que después prácticamente no se incorporaron. El hecho de despachar 170 delegaciones a 15 minutos cada una no es sinónimo de diálogo, no es sinónimo de intercambio, no es sinónimo de escucha. El otro día el presidente Nademe, yo no sé si usted estaba en ese almuerzo, estaba el presidente del Frente Amplio y el intendente de Calerones, Fernando Pereira y Yamandu Orsi. Y el presidente dijo, usted esto ya lo sabe y muchos televidentes también, bueno, están Fernando y Yamandu que deben estar deseando que nosotros aprobemos esta reforma porque va a ser un alivio para ellos en caso de que vuelvan al gobierno. La reforma es necesaria, hay que hacerla. Hay una reforma necesaria. Déjeme terminar el concepto. Sí, cómo no, hay una reforma que se impone, que hay que hacer, en eso creo que coincide todo el arco político. Se propone una reforma por parte de este gobierno que tiene cosas a corregir o cosas con las que el Frente Amplio no está de acuerdo y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué la reforma ideal que de repente propone el Frente Amplio, abarcativa, con diálogo social, por qué no se hizo antes? ¿Qué faltó? Además que había mayorías legislativas. Bueno, varias cosas. Primero, no creo que sea muy de estilo que alguien que tiene el micrófono le esté incitando el diálogo a alguien que no tiene micrófonos, en primer lugar. En segundo lugar, esto no es para el próximo gobierno. O sea, en todo caso, el impacto financiero de la reforma, que es modesto, va a tener lugar dentro de 15 o 20 años. O sea que no es un tema para medir en el corto plazo en clave de costos políticos. Porque le reitero, el Frente Amplio no es cierto que no hizo nada de reformas. Le acabo de nombrar 7 u 8 leyes y reformas estructural. Bueno, en primer lugar porque quizás no era necesaria en 2005-2006, había otras prioridades. El déficit del sistema de seguridad social se incrementó rápidamente en los últimos años, ¿verdad? Y la necesidad de la reforma se fue visualizando ya avanzado el gobierno del Frente Amplio. Pero en todo caso, nosotros estábamos afines, sí, a dialogar y conversar una reforma. Y decimos que hay una reforma necesaria.
no está por la razón que le digo. ¿Por qué no se incorporaron las modificaciones que nosotros planteamos? ¿Por qué no se plantea que otros estamentos de la sociedad que hoy aportan menos que los demás contribuyan un poco más? ¿Por qué no se planteó, por ejemplo, el impuesto a las altas pasividades militares, ¿sí? Que contribuyan también a mitigar el déficit de la caja militar? De la misma manera que sí se hizo en la reforma de la caja bancaria. Y el Frente intentó hacerlo. Cuando se vota la reforma de la caja militar, que fue una reforma tenue, ¿sí? También había un proyecto pegado a ese, que era el instaurar un impuesto a las altas, muy altas jubilaciones militares. Estamos hablando de jubilaciones de 150, 200 y 300 mil pesos. No salió. ¿Por qué no salió? ¿Porque el Frente no la votó? No, el Frente la votó. No la votó la oposición en su momento, que ahora son los grandes responsables, ¿no? Y nosotros somos los que no quieren pagar costo político. Ese mismo gobierno actual, oposición en su momento, no votó la caja bancaria, no votó la caja policial, no votó la caja militar, ni votó este impuesto a las altas pasividades militares, que no salió porque no lo votó la oposición y un legislador del Frente Amplio que hoy reviste en las filas del Partido Nacional. O sea que se hicieron cosas en los gobiernos del Frente Amplio, se hicieron reformas en Instituto de Seguridad Social y se intentaron hacer más cosas que no salieron por esta circunstancia. Ahora, pero vuelvo a decir una cosa más. Sí. Esto no es que ahora hacen esta reforma, pagan el costo político y ya le tienen resuelta la situación al gobierno que viene. Eso realmente es un análisis muy cortoplacista, muy mezquino, ¿verdad? Porque además el impacto de la reforma planteada tiene una transición tan larga que recién vamos a ver impactos significativos dentro de 15 o 20 años. ¿Usted cree que la gente entiende de qué se trata la reforma? Porque además todo este bullicio del debate político, que es absolutamente genuino, válido y que lo reivindicamos, pero la gente que dice, no entiendo nada, ¿qué me conviene? ¿Qué es bueno, qué no? La gente trata de sintetizar esto un poco en clave de, bueno, ¿cómo me va a afectar lo que aporto, cuánto voy a trabajar y cuánto voy a cobrar, ¿verdad? Obviamente hay un montón de vericuetos y a veces nosotros mismos nos cuesta, tenemos que asesorarnos porque la forma que están escritos los artículos refieren a artículos anteriores que derogaron artículos anteriores. Es una ingeniería jurídica que a veces hay que desenmarañar. O sea que o sea, es razonable que en general todos los detalles de la cuestión no. Pero la gente trata de visualizar las cosas más directas. Va a haber que trabajar más y van a cobrar menos. La gente con discapacidad, vamos a ver ahora que cambian, y va a tener más dificultades. O sea, todo es en clave de recortes y eso la gente lo entiende. Se nos termina el tiempo y me quedan varios temas como siempre. Somos un país muy calmo, ¿no? Porque estamos viendo lo que pasa en Francia con la reforma jubilatoria, en Israel con la reforma del Poder Judicial, y vemos que las calles están, del Poder Judicial, no, reforma judicial, encendidas. Uruguay se da lugar al debate, pero... Si hubieran propuestas como la de Francia en Seguridad Social, en donde se va a un número de años de aportación de 43 años, pasaría lo mismo. Si hubiera una propuesta como en Israel, de una injerencia grosera del Poder Ejecutivo en el sistema judicial, espero también que pasaría lo mismo. Estamos comparando con propuestas y legislación realmente salada, como dicen los jóvenes, ¿no? ¿Vio la encuesta de Cifra que arroja cuáles son las principales preocupaciones de los uruguayos? A ver. Habla inseguridad y delincuencia un 23%, trabajo y desocupación 18%, inflación, sueldos y pobreza 16%, ahí tenemos más de un 40%, en temas vinculados a la economía, situación económica un 6%, la sequía que se cuela como una preocupación, perfecto, un 12%, educación 6%, salud 1%, gobierno 5%, políticos y oposición 2%, gente y valores un 3%, otros sociales un 5%. Da la sensación de que el tema económico ocupa un lugar prioritario, se pelea ahí con la seguridad. Con seguridad. ¿No? Pero que el tema económico... No nos sorprende porque esta recorrida que estamos haciendo en todos los departamentos, los temas recurrentes son, en lo económico, la caída de salario, de pasividades, la suba de precios, muy significativa, la mayor pobreza, hay 80.000 pobres más en el Uruguay, a pesar de que la economía hoy es más grande que la de antes de la pandemia, la pobreza infantil, que haya gente que va a comer ollas populares. Esa es una preocupación de las que usted destaca, que claramente se visualiza cuando uno recorre el país.
los temas de la inseguridad. Han vuelto los delitos, han recrudecido los delitos. Nosotros discutíamos con el gobierno en época de pandemia, cuando los delitos habían bajado, ¿no? Que el gobierno decía, sí, bajaron porque la LUC y porque ahora la policía tiene un mando y tiene un respaldo. Y nosotros decíamos, no, bajan como bajan todo el mundo por la pandemia, por la menor movilidad social. Bueno, lamentablemente la vida nos dio la razón porque apenas pasó la percepción de riesgo de la pandemia, los delitos recrudecieron, los homicidios. El homicidio es el delito que no se logra controlar. Bueno, Los otros... ¿sabe qué pasa? Hay un tema de relevamiento de la información. Los homicidios no se pueden ocultar. Un poquito se quieren suavizar con esta figura de muertes dudosas que explotaron en estos años, ¿no? Pero bueno, si sumamos homicidios y muertes dudosas, ya estamos llegando al récord histórico de homicidios. En los otros delitos de rapina y demás ha habido un cambio en la forma de relevamiento. Antes iba un policía con una tablet, cargaba la denuncia en el lugar y eso ya iba directamente a la información al Ministerio del Interior y a la Fiscalía. Ahora no, ya no van más con tablets. Y le dicen, bueno, mire, ¿sabe qué? Si quiere ir a hacer la denuncia, vaya hasta la comisaría, vaya a saber si le vale la pena. O sea, hay un tema de que son cifras que no son comparables. Pero el tema de la inseguridad volvió, porque no era un tema ni de la LUC ni de la policía, era un tema de la pandemia. Es más, el argumento del mando policial se cae por sí solo, se desmoronó, porque han descabezado a la cúpula policial, la mayoría de los jerarcas vinculados a los chats de Astesiano y a favores políticos, y 11 o 12 jefes de policía departamentales de los 19 fueron removidos. Entonces, esa no es el mando policial que genera éxito, ¿verdad? Es un poco absurdo el argumento de lo sacamos a todos porque fueron tan exitosos que ahora vamos a cambiarlo, ¿no? Esa cosa que uno escucha y no puede creer. Pero entonces, nosotros sí vemos que el tema de la inseguridad ha recrudecido y en la preocupación de la gente, usted lo menciona ahí como el número 1, y los temas económicos y sociales. En particular la cosa cotidiana, el tema de los salarios, las facilidades, los ingresos que cada vez valen menos porque los precios han subido. Y bueno, y un empeoramiento en la situación social que creo que es bastante indiscutible. Usted decía que están recorriendo el país para hablar del gobierno, del Frente Amplio, de la realidad, de los problemas de la gente. Perdón, una cosita más, discúlpeme, que la mencionó, y es el otro tema que está sobre la mesa en todo el interior, que es el tema de la sequía. El tema de la sequía que ya a esta altura llama a tener políticas más estructurales. Ya no podemos decir que nos agarra de sorpresa una sequía cuando ya está pasando de manera recurrente. En el gobierno del Frente Amplio se aprobó, no sin esfuerzo propio, ahí voy a una lógica también de autocrítica, tuvimos muchos años discutiendo una ley de riego y de manejo de aguas que impulsaba el exministro Tabaré Aguerre, que es un buen punto de partida, que ayuda a pensar el tema del manejo de aguas de manera estructural. Porque en el medio de la sequía, hacer un tajamar, si no llueve, o sea, no es muy está bien hacerlo, pero no es muy fructífero, no da muchos resultados. Entonces, creo que el tema sequía, por un lado, hay que pensar, sí, colectivamente en las políticas estructurales para el manejo de agua. Hay países más desérticos que el Uruguay que han resuelto los temas del riego. Hoy usted ponía, por ejemplo, el ejemplo de Israel, ¿no? Y además, las medidas que tomó el gobierno, que están bien, que es muy similares a las que tomó el Frente Amplio en su momento, en materia de prorrogar pagos, impuestos, contribuciones, eso está bien, pero no resuelve los impactos inmediatos, la falta de forraje, Y en su momento, nosotros llegamos a importar granos para repartir, granos, ración, rápidamente, para ayudar sobre todo a los pequeños y medianos productores. Acá el gobierno en eso sí que se ha demorado tanto que llegó antes la lluvia que los granos. Nos quedó hablar de la LUC, nos quedó hablar del juicio político a Carolina Cose. ¿Va a ser candidato a la presidencia de la República? Estamos conversándolo en el marco de convocatoria. Nosotros estamos convencidos de que sería importante que Convocatoria Serenista tenga una expresión electoral propia, una precandidatura propia, porque es una sensibilidad diferente a las demás y los frente amplistas tienen el derecho a verse reflejado en las distintas sensibilidades, pero es algo que estamos discutiendo en la interna de convocatoria y vamos a dirimir en un encuentro nacional seguramente el mes próximo. ¿Ganas tiene, le gusta o aplica aquello de donde el partido me necesite, allí estaré? No, eso siempre. Eso siempre. Está bien, pero no como única razón. La vocación está, yo ya
participé en las internas de 2019, pero sobre todo no es un tema personal, es un tema de convicción política, de que convocatoria tiene que tener una expresión, porque es diferente a la sensibilidad que rodea al Partido Comunista, que rodea al MPP, y los Frente Amplistas creo tienen la necesidad de verse reflejados en sus visiones dentro del Frente Amplio. Todos tenemos que fortalecernos. Yo creo que para que el Frente Amplio vuelva a ganar, que es el objetivo, tiene que ser potente el espacio comunista, el espacio del MPP y el espacio sereñista, y me parece que la expresión electoral en eso contribuye. Mario Vergara, un placer conversar con usted, bienvenido y hasta cualquier momento. Ha sido un gusto y a las órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, 11:39, ya venimos.